Espíritu, Señor, y sabemos que hoy quieres sanar heridas, quieres sanarnos espiritualmente y quieres sanarnos físicamente. Así que Padre, aquí estamos cantándote, alabándote, y ahora queremos adorarte con nuestros oídos. Así que abre nuestros oídos espirituales y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Salúdense por favor unos a otros, tomen asiento. Y se me fueron los músicos. Rápidos. Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Qué lindo es oír eso, sonido de la Biblia, ¿no? Las páginas de la Biblia. Bueno, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Ahora, primero, recordemos un poquito el trasfondo de esta carta. El apóstol Pablo está encadenado a un guardia en la ciudad de Roma, en prisión, escribiéndole a los hermanos de la iglesia de Filipos en Grecia, o sea, a los filipenses, y esperando tener su audiencia con el César, con el emperador romano. ¿Para qué? Bueno, para ser juzgado por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Nada más ni nada menos. La nota clave de esta carta, a pesar de las circunstancias en que Pablo se encontraba, es el gozo que Pablo sentía. El gozo en el Señor. ¿Qué significa gozo? Lo voy a decir porque lo voy a repetir varias veces. Gozo, bueno, felicidad es esa alegría, esa felicidad que sentimos cuando todo anda bien. Cuando todo te anda mal, cuando te enfermas, te entristeces. O sea, felicidad y tristeza. Eso nos cambia verdaderamente todo el panorama. Gozo es una paz interna, es un sentimiento interno que se siente únicamente aquellos que conocen a Cristo Jesús. Cuando saben que su vida está en sus manos, en las manos de Dios, y pase lo que pase, Él está en control de nuestra vida. Ese gozo, esa paz interna. En el versículo 1, Pablo dice: por lo demás, hermanos, de todo lo que les conté, gozaos en el Señor. Ahora, creo que hay circunstancias en la vida en las cuales es muy difícil que nos gocemos, diría casi imposible. Pérdida de un ser querido, acabo de comprar un auto nuevo y lo choqué. Pérdida total. ¿A ustedes les parece que puedo gozarme por eso? Definitivamente no. Pero siempre podemos gozarnos en el Señor porque Él está sobre toda circunstancia, como acabo de decirles. Así que la exhortación es siempre la misma. Hermanos, gozaos en el Señor. Y dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. En otras palabras, aquí estoy encadenado, en prisión, pero no se me hace difícil escribirles esto. Me estoy gozando en el Señor, incluso con estas cadenas. Ahora, estoy seguro que Pablo no se gozaba en las circunstancias en que se encontraba. ¿Por qué? Sus circunstancias eran horribles. Las 24 horas del día encadenado a un guardia, esperando a ver cuándo lo juzgaban. Pero eso no debe
no nos debe detener de gozarnos en el Señor. Siempre hay buenos motivos para gozarnos en el Señor. Y como les decía antes, me gozo porque Él está en control de mi vida, incluso en las circunstancias que me encuentro hoy. Y sé cuál es el final de la historia. Jesús ya ganó mi batalla en la cruz. Ganó tu batalla en la cruz. Eso me produce gozo. Completa paz, completo gozo, porque yo le entregué mi vida a Él y Él está en control de mi vida. Y fíjense ahora cómo cambia acá. Va del gozo dice el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Inmediatamente después de decirles que se gocen en el Señor, les advierte acerca de los falsos maestros. Pablo tenía ciertas personas que lo seguían a donde él fuera. ¿Para qué? Trataban de pervertir las enseñanzas de Pablo acerca de la gracia de Dios. Ustedes saben que para los judíos eran las obras, obedecer la ley. Pablo viene y habla de salvos por la gracia de Dios. Estos eran los judíos legalistas a los que Pablo se refería aquí, conocidos como judaizantes, quienes buscaban hacer que la gente tenga una relación legalista con Dios. ¿Cómo? Bueno, queriendo ponerlos bajo la ley, demandando que fueran circuncidados y que guardaran la ley de Moisés para ser salvos. Y es interesante porque estos judaizantes usualmente se referían a los gentiles, o sea, a los no judíos, como perros. Ahora, perdónenme, pero ando con bronquitis, así que bueno. Pero tomando medicina. Esta referencia de perros no se refiere a nuestras mascotas, los perritos que tenemos en la casa. Estos eran perros salvajes que andaban rondando por todo Israel en ese tiempo, que intentaban de morder a la gente y comer todo lo que encontraban en el paso. Eran bestias, eran perros, animales salvajes. Por lo tanto, ese apelativo perro, los judíos empezaron a aplicarlo en los no judíos, en los que se llaman gentiles, en nosotros. Y es interesante que Pablo invierta su uso y lo utilizara para nombrar a esos maestros judaizantes que supuestamente eran judíos convertidos al cristianismo, pero querían ponerle todas las cargas a los nuevos creyentes no judíos que tenían que obedecer toda la ley. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y lo mismo diría hoy a esas iglesias, les llamaría perros, que tienen sus propias leyes de que no puedes hacer esto, no puedes celebrar los cumpleaños, no puedes hacer transfusiones de sangre, no puedes hacer lo otro, tienes que hacer esto, esto y esto. Lo mismo diría Pablo. Cuídense de esos. Y nos está diciendo hoy a nosotros. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo enfatizaba constantemente que los ritos físicos no tenían valor, a menos que hubiera una experiencia espiritual correspondiente. Que la circunstancia de la carne no contaba para nada y que lo que Dios le interesaba era que el corazón de la gente fuera circuncidado. Que tuviera un corazón por el espíritu y no por la carne. Y aunque supongamos que realizara un rito carnal, si el corazón
está inclinado hacia las cosas del espíritu, entonces lo que nos pasa físicamente no tiene importancia en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, el rito del bautismo en agua es un acto simbólico. Realmente no es un rito físico, sino una experiencia espiritual. No es la experiencia física la que salva, es la experiencia espiritual. No me salva que me bauticen en el agua. Es la muerte de la vieja naturaleza, la muerte del viejo hombre en mi corazón. El reconocimiento ante mí mismo de haber muerto y estar viviendo una nueva vida en el Señor resucitado. Pablo dice, guárdense de aquellos que mutilan el cuerpo, que mutilan sus cuerpos, porque nosotros estamos circuncidados en el espíritu, adoramos a Dios en espíritu. Y esto me hizo acordar a Jesús hablándole a la samaritana, ¿recuerdan? San Juan capítulo 4. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adoramos a Dios en el espíritu y nos gozamos en Cristo Jesús, en la gloriosa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esa relación que podemos tener con Dios aparte de la ley, aparte de todas las leyes que ponen. Pablo dice, no teniendo confianza en la carne. Pero saben, también dijo en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Era orgulloso Pablito. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible, o sea, intachable la conducta de Pablo. En otras palabras, si nuestra reputación o nuestros atributos nos daría la salvación, Pablo dice, nadie mejor que yo. Yo estoy delante de todos, más que cualquier otro. Yo tenía todo a favor en lo que concierne a la justicia por la ley. Y si leemos la historia de Pablo, sabemos que es verdad. Porque si pudiéramos ser salvos por obras, por nuestros propios esfuerzos, si pudiéramos ser salvos por guardar la ley, Pablo superaba a todos. Y ahora le voy a mostrar por qué. Pero Jesús en el Sermón del Monte, en San Mateo capítulo 5, dijo algo muy interesante. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pablo era un perfecto ejemplo de lo que Jesús dice allí. En lo que respecta a la justicia de los escribas y los fariseos, Pablo la tenía. Pablo había hecho todo lo que tenía que hacer de acuerdo a la ley para ser justo. De hecho, había ido más allá. Pablo había perseguido a la iglesia. Y de acuerdo al trabajo y a la justicia que están en la ley, Pablo era intachable. Sin embargo, no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Ahora, estaban aquellos que iban por todas partes tratando de decirles a los creyentes no judíos que tenían que guardar la ley para ser justos. Pablo dijo, no, I'm over that. Yo ya he salido de eso. Pablo había logrado todo
en lo que a la ley respecta. Por eso en el versículo 7 dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, todo ese pasado que me puso en un lugar alto en lo referente a la ley, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Bueno, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, leemos que Pablo iba camino a la ciudad de Damasco para perseguir a la iglesia. Pablo tenía documentos firmados por el sumo sacerdote que lo facultaban para mandar a prisión a todos los que creyeran en Cristo Jesús. Ahora, mientras se dirigía hacia la ciudad de Damasco, llevando todas esas amenazas de muerte para los creyentes, justo antes de llegar a la ciudad, cerca de la hora del mediodía, dice que apareció una luz desde el cielo, más brillante que la luz del sol del mediodía. Algo que yo nunca he visto. La luz del mediodía es la luz más brillante que yo conozco. Bueno, dice que Pablo se cayó al suelo y ahí el Señor le habló y le dijo, lo llamó por su nombre antes de llamarse Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, inmediatamente reconoce que era un ser superior. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Eso está en Hechos capítulo 9, para aquellos que toman nota, versículos 4 y 5. Bueno, en ese momento Pablo fue convertido. Pablo conoció a Cristo en el camino a Damasco y repentinamente, tras haber conocido a Cristo, todo lo que había estimado importante hasta ese momento en su vida, todos sus créditos religiosos, todo su trasfondo religioso, lo consideró como pérdida por amor a Cristo. Incluso, fíjense, perdió todas sus amistades de Jerusalén porque después lo querían matar. Pablo aquí está escribiendo esta carta a los filipenses unos 30 años después de la experiencia en el camino a Damasco. Y les dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en el siguiente versículo, el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! ¿Cuánto podemos decir eso verdaderamente de corazón? En otras palabras, tuve esta experiencia hace 30 años atrás y hubo un gran cambio en mi vida. Todo ese pasado, legalismo, relación legal que tenía con Dios, todos esos esfuerzos en mi propia carne, los estimo como pérdida. Incluso ahora, 30 años después, los considero como pérdida. Déjenme decirles algo. Hay gente que habla acerca de la experiencia que tuvieron en Cristo años atrás y lo escuchas decir, dicen, oh, tuve una experiencia tan hermosa, el Señor vino a mí de una manera tan poderosa que dediqué mi vida completamente al Señor, fui tan movido, tan tocado por el Espíritu de Dios en mi vida que no pude resistirme. Dije, tiro el arma, me entrego. Es triste, pero desafortunadamente muchos de esa gente que te hablan y te cuentan esas cosas, volvieron a recoger esas cosas que habían estimado como perdidas, las malas cosas que
habían dejado de hacer, las volvieron a tomar, así que se volvieron como inconversos nuevamente. Hermanos, between you and me, entre ustedes y yo, las experiencias del pasado tienen validad solo si son trasladadas al presente. Porque si la experiencia pasada no ha sido trasladada al presente, entonces realmente no sirve. Realmente no hay valor en decir, estimé esas cosas como pérdida por Cristo hace 30 años, si las recojo de nuevo y otra vez me vuelvo como un no creyente con ellas. Debemos ser capaces de transferir la experiencia pasada a la relación presente si es que queremos contarla como una experiencia válida. Hay gente que te dice, yo cuando acepté al Señor hace 30 años atrás y estaba en fuego, no sabía qué hacer y me fui a servir a un rancho en México y ahí le compartía a todo el mundo y visitaba los orfanatos y llevaba comida y hacía esto y hacía el otro. ¡Wow! ¡Aleluya! Uno dice. Pero ¿sabes qué? No estoy interesado en lo que pasó en tu vida hace 10, 20, 30 años atrás. En lo que estoy interesado es en saber cuál es tu relación con el Señor hoy. Eso es lo que es importante. No las experiencias pasadas. ¿Estás en fuego hoy? ¿Estás visitando los orfanatos? ¿Estás yendo a predicar donde nadie va? ¿O estás cómodo en casita cambiando canales? Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué hermosa esa frase, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué digo hermoso? Porque yo creo que nosotros aquí somos las personas más bendecidas y más privilegiadas del mundo. Hay mucha gente en el mundo que nunca han tenido la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y estoy hablando de cristianos. Gente que vivió, esto sería gente que no ha conocido a Cristo, ¿no? Pero gente que vivió y gente que murió sin haber escuchado de Cristo Jesús. No solo tenemos la experiencia del conocimiento de Jesús, sino que también tenemos el privilegio de reunirnos y estudiar la palabra de Dios juntos, en libertad. Todavía. Gracias a Dios. Y podemos orar por eso, que podamos seguir en libertad estudiando la palabra de Dios y que no nos pongan trabas en las cosas que podemos decir y no podemos decir, sino enseñar toda la palabra de Dios. Los que muchos hubieran dado por la oportunidad de reunirse con nosotros, ir a través de la Biblia, de toda la Biblia. Pablo dijo, por amor del cual lo he perdido todo. Ahora, de hecho, Pablo perdió todo. Fue completamente dejado de lado por sus compatriotas. Y hay quienes creen que hasta su esposa lo dejó cuando se convirtió, aunque no lo podemos probar porque no hay nada escrito sobre eso. Pero cuando Pablo recibió a Jesús, en lo que respecta a su gente, para ellos él estaba muerto, no existía más. Pero dijo, esas cosas que eran tan importantes para mí, esas cosas por las que viví, las tengo por basura para ganar a Cristo. Y ¿saben una cosa? No nos vayamos tan lejos viendo a Pablo y pensando, ¿cuántos de nosotros hemos perdido amistades, compañeros de trabajo que no nos hablan más desde que aceptamos a Cristo Jesús? Amigos de la infancia. ¿Cuántos hemos perdido familiares, seres queridos, que ya no nos hablan o no quieren saber nada de nosotros porque aceptamos a Cristo Jesús?
versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo había sobresalido en la justicia de la ley, pero dijo que desechaba todo eso por el conocimiento de Cristo Jesús, que estimaba todas las obras del pasado como un esfuerzo desperdiciado. Era como basura. Mi deseo es conocerlo a Él y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo se da cuenta que la verdadera justicia es un asunto de fe, no de obras. Es la justicia de Dios que viene, ¿cómo? A través de Cristo Jesús. A través de la fe en Cristo Jesús. No nuestra propia justicia. Y aquí quizás sea un poquito difícil entenderlo, pero presten atención, voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. O sea, dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa justicia que es imputada, que es atribuida a aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Y saben una cosa? Es la misma justicia que tuvo Abraham cuando Dios le contó su fe por justicia. Ustedes todos conocen la historia de que Dios le dijo a Abraham que vaya a tal lugar con su hijo y que lo sacrifique. Y Abraham lo llevó y estaba listo para sacrificarlo, y cuando levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, le agarraron la mano, y un ángel le agarró la mano y apareció un cordero ahí y lo sacrificó el cordero. Bueno, Abraham por fe lo hizo porque Dios le había dicho, era el único hijo que tenía, y Dios le había dicho de que de él iban a descender todas las naciones, de fe. Y por fe iba a matar a su hijo, propio hijo. Bueno, eso fue creer en fe. O sea, si mato a mi hijo, ¿cómo van a descender de mí todas las naciones? Pero él confió en Dios. Bueno, lo mato, lo va a revivir. Bueno, Pablo le escribió a los Gálatas, Gálatas capítulo 3, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién suministra el Espíritu? Dios. Y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo puedo intentar ser justo ante Dios por mis propias obras y por mis propios esfuerzos, pero para eso primero debo establecer el estándar que constituye la justicia. Debo establecer qué está bien y qué está mal. Ahora, habiendo determinado qué está bien y qué está mal, puedo entonces tratar de hacer lo que está bien, tratando siempre de trabajar duro en hacer lo correcto para desarrollar mi propia justicia. Yo soy bueno, yo trabajo, yo ayudo a mi mamá, le doy dinero y soy bueno. Pero normalmente lo que ocurre cuando la gente hace eso es fomentar el propio orgullo. Padre, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No soy drogadicto, no soy borrachito, no fumo, no soy mujeriego. Padre, te doy gracias porque soy tan bueno, buen esposo. Yeah, right. Ahora,
El problema de ser justo por mis propios esfuerzos y mis propias obras es que podré estar muy bien, podré haber vivido toda mi vida de acuerdo a las reglas hasta este momento y nunca haberlas violado, pero ahora cuando salgo de la iglesia y voy rumbo a casa con la familia en el auto, me sale un loco en la autopista, me cierra el paso, me hace una señal con el dedo, no para saludarme, sino para mandarme por un tubo. En ese momento me pongo loco, me vuelvo más loco que él, comienzo a pitar, a gritarle un montón de barbaridades y todas mis buenas obras de justicia se van a la basura, a la alcantarilla. Lo eché todo a perder. Y qué pena, ¿no? En toda mi vida no había hecho nada mal. Seguí todas las reglas hasta ese preciso momento. ¿Se dan cuenta? Le puse un ejemplo medio tonto, ¿no? Pero a cualquiera le puede pasar. No hay ninguna seguridad en esa clase de justicia porque podría perderla en cualquier momento. Pero no es así con la justicia que Dios me ha concedido o nos ha conseguido a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Porque cuando alguien me haga algo malo y yo pierda la cabeza y comienzo a tocar bocina o a gritar, el Espíritu me dice, Sergito, hello, ¿no te acordás que sos pastor y vas en el auto con tu familia? En el otro auto tenía la palomita. Y tenés la palomita en la parte de atrás del auto. De repente me doy cuenta lo que estoy haciendo. Me siento mal, levanto la cabeza y digo, Señor, lo siento, ese no es un buen testimonio de ti. Y inmediatamente soy perdonado. Ahora, no solamente el Espíritu me muestra eso. Les puedo asegurar que mi esposa me dice, pastor, mi hija que va atrás, papá, eres pastor. Mi hijo me mira. Cachetada por todos lados. Bueno, me arrepiento y perdón. Inmediatamente soy perdonado. El Espíritu me mostró, o ellos me mostraron lo que estaba haciendo mal, me arrepiento, le pido perdón a Dios y mi pecado es perdonado. No permanece en mí. Y mi fe en Jesús no se tambalea. Mis acciones podrán tambalearse, pero no mi fe en Él, ni la justicia que es concedida por mi fe en Él. Pablo se da cuenta de que la verdadera justicia es un asunto de fe, no de obras. En la justicia de Dios que viene a través de Cristo, no nuestra propia justicia. Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A ver, voy a leer el versículo 10 nuevamente. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Noten que cuando comenzamos leyendo el versículo, todos decimos, yeah, yo quiero conocerlo y recibir el poder de la resurrección. Pero Pablo continúa, y no sé si a ustedes les gusta lo que dice. La participación de sus padecimientos, yeah, right. Llegando a ser semejante a él en su muerte. No me gusta esa parte a mí de los padecimientos. A nadie, ¿no? Alguien dijo amén. Me gusta el poder, pero no me gusta padecer por nada.
Nuestra carne se rebela contra el sufrimiento. Para los discípulos de Jesús fue muy difícil cuando Jesús empezó a hablar acerca de los sufrimientos que iba a tener que experimentar. Jesús. Bueno, ¿recuerdan a Pedro? Cuando el Señor le dijo que en Jerusalén iba a ser detenido, o sea, Jesús iba a ser detenido, maltratado y finalmente muerto. Pedro dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le dijo Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso lo encuentran en San Mateo capítulo 16. La expresión de Pedro fue un clamor natural del ser humano. Decirle a Jesús que se guarde del sufrimiento. Diferente a Pablo, que aquí dice que está dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte. Una aclaración. Pedro todavía no había recibido el Espíritu Santo cuando hizo esa declaración. Podía haber sido cualquiera de nosotros antes de recibir al Espíritu Santo. Pablo habla esto y dice, quiero conocerlo completamente, porque Pablo ya tenía el Espíritu Santo en él. Que dice, quiero el poder de su resurrección. Pero ¿saben una cosa? Es interesante. No pueden conocer el poder de su resurrección si no conocen antes la cruz. Jesús no fue resucitado hasta que primero fue a la cruz. La vida resucitada siempre viene de la vida crucificada. El poder de la resurrección viene después de la participación de los padecimientos de la cruz. Si quiero conocer el poder de la resurrección, primero tengo que experimentar la participación de los padecimientos en la muerte en la cruz. La muerte de mi viejo ser. Es un acto simbólico, pero es la muerte de mi vieja naturaleza, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero no se puede alcanzar la resurrección de los muertos a menos que haya muerto primero. Jesús no pudo experimentar el poder de la resurrección hasta la cruz. La cruz fue esencial y necesaria para que él pudiera experimentar el poder de la resurrección. Y lo mismo es verdad en nosotros. Si estoy crucificado con Cristo, entonces podré experimentar el poder de la resurrección. Y mucha gente no ha experimentado el poder de la vida resucitada porque se espantan cuando ven de la participación de los padecimientos y de la vida crucificada con Cristo. Nos aferramos a la carne. No queremos verla clavada en la cruz. ¿A quién no le encantan las cosas de la carne? Los lujos, los placeres del mundo. Oh, no, yo no, no. No queremos deshacernos de ellos. Quiero aferrarme a las cosas de la carne, pero nunca conoceré la vida de Cristo resucitado hasta que haya experimentado la participación de sus padecimientos. Las pruebas, pero dejando esa vieja persona. Versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, por aquello que fui alcanzado por Cristo Jesús. Y dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo al verlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
hemos sido alcanzados por Cristo. Y todos podemos mirar atrás al momento cuando el Señor nos alcanzó y nos dijo, hey, yo te he escogido para que seas mi discípulo. ¿Qué hicimos? Cambiamos el rumbo para seguir a Jesús. Ahora, cuando el Señor nos tomó, tenía en mente un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Sí, para ti, para mí, para todos, por igual. El Señor sabía exactamente lo que quería que ustedes hicieran. Tenía una obra para que ustedes hicieran. Y Pablo dice, todavía no he alcanzado aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. El Señor me asió, me alcanzó, pero cuando lo hizo tenía un propósito en mente y todavía no he cumplido ese propósito. Ahora, ¿saben una cosa? Por el hecho de estar aquí sentados hoy, todos nosotros podemos decir lo mismo. Todavía no he alcanzado aquello para lo cual fui alcanzado. Y la razón que podemos decir eso es simplemente por el hecho de estar aquí. ¿Para qué nos alcanzó el Señor? Para que podamos compartir con Él las glorias eternas de su reino. Para que cuando haya terminado con nosotros aquí, este cuerpo, estas vestiduras de carne, cuando se caigan y nos levante para tomar el premio eterno, el cual es estar en el cielo con Él. Para eso nos escogió. Y un día cuando ya esté allá sentado mirando el rostro de Jesús, maravillado por su gloria, escuchándolo, viéndolo, su amor, le voy a decir al que está al lado mío, flaquito, finalmente alcancé aquello por lo cual fui alcanzado. Esto es lo que Dios quería para mí, verdaderamente, que estuviera con Él en su reino para compartir con Él su gloria. Jesús dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. San Juan capítulo 17. Por eso es que Dios nos alcanzó. Él tiene un plan glorioso y un propósito para nuestro futuro. Él tiene un plan para nuestras vidas. Pero, mientras que estamos aquí, debemos ser como Jesús dijo en San Lucas capítulo 2. Dijo, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ajá. Todo lo que hago por mí mismo es una pérdida de tiempo y de esfuerzo, porque me estoy adelantando al plan de Dios. Así que, ¿qué debo hacer? Olvidar todo lo que queda atrás. Muchos cometen el error de tratar de vivir en el pasado. Un pasado con un montón de malas experiencias. Y el problema es que regresan constantemente al pasado, recordando esas malas experiencias. Y en realidad no están avanzando